Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, buenos días y darle la bienvenida una vez más. El nivel de digitalización de las empresas canarias, lamentablemente, es bajo. Esa es la conclusión y el resultado de numerosos estudios que se han planteado. Uno de los más recientes es el informe del Mapa BOP 2021, llevado a cabo por la Cátedra Caja 7 de la Universidad de La Laguna. Y ahí se han ido estudiando mediante cuestionarios a más de 278 entidades y habla que el grado medio de digitalización de esas entidades canarias, que evidentemente son una muestra, pero muy representativas del panorama español, del panorama canario, perdón, es del 22% en este instante. Cierto es que hay una diferencia notable, y es una de las principales cuestiones en las que creo que la línea de la consejería está actuando de manera importante, y es el apoyo a las pymes, puesto que si el grado de penetración o, digamos, de desarrollo en materia de digitalización de grandes empresas en Canarias supera el 53%, es decir, más de la mitad de las grandes empresas canarias tienen un cierto grado de desarrollo en el ámbito digital. Sin embargo, se disminuye al 23% cuando hablamos de pymes, y en empresas sin personal asalariado disminuye al 10%. Por sectores, ese mismo estudio también establece distintos parámetros. El del sector servicios es el que alcanza con un 18% el mayor grado, es muy similar al sector industrial, y sin embargo el de agricultura, construcción, simplemente un 12 y un 10% respectivamente. Dentro de las distintas organizaciones empresariales, al hablar de la digitalización de las empresas, lo que tiene, digamos, un mayor nivel de presencia es la penetración en el ámbito de Internet, en el ámbito empresarial. Esto plantea dos cuestiones, fundamentalmente el intento de estas empresas de acercarse a sus clientes, bien a través de canales comerciales o bien a través de soportes desde el punto de vista de información o para aclarar dudas o simplemente para darse a conocer. Sin embargo, el uso de técnicas en el ámbito de digitalización para aspectos que quizás son fundamentales y son los menos valorados en este momento por las empresas canarias debido a su baja implementación, es las posibilidades precisamente que toda la digitalización permite desde el punto de vista de análisis y visualización. Este es uno de los temas en los que también creo que es fundamental las líneas de actuación que desde la consejería se deben de poner en marcha. Hay otro estudio reciente que habla que solo el 31% de las pymes canarias tiene presencia en redes sociales. Esto es muy preocupante. En un momento en el que ya casi hasta nuestros abuelos y abuelas manejan las redes sociales, el que las empresas canarias, las pymes fundamentalmente, solo un 31% de ellas tengan presencia en las mismas, habla, digamos, de la poca cultura en materia digital que el empresariado canario tiene en este instante. De ahí la importancia del trabajo que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna, en programas conjuntamente con el Gobierno de Canarias, están llevando a cabo fundamentalmente con comercio, pymes y micropymes, en el que intentan fundamentalmente que se vayan incorporando en canales digitales para la venta y la relación con los clientes. Por distintas vías, la integración a través de los marketplaces digitales que ya están en marcha o creando canales digitales propios, que es verdad que quizás esto en una mediana empresa pues puede tener una mayor oportunidad, pero también, ¿por qué no?, en pequeñas empresas. Conocemos casos incluso de artesanos que han sido capaces de crear sus propias herramientas en el ámbito digital y a través de eso pues tienen como mercado el mundo entero. Creo que el ser consciente en cierta medida de lo que esto supone, si partimos de la base de que la mayoría de las empresas, uno de sus principales retos fundamentalmente es crecer, y el crecimiento solamente es posible o es muy importante en los momentos que vivimos si realmente lo hacemos desde el punto de vista de una penetración en el ámbito digital que nos abra mercado en los ámbitos locales, pero también en los ámbitos digitales. Partiendo de la base de un elemento importante, y es que cuando hablamos de digitalización no estamos hablando exclusiva o solo de venta online. La digitalización va muchísimo más allá
es la posibilidad, como decíamos antes, de acercarte al cliente, darle respuesta, en definitiva, de atender sus sugerencias, también sus quejas, sus reclamaciones, de dar un soporte de todo tipo, pero la digitalización va también mucho más allá, lo veremos en la segunda parte de la intervención. Al final estamos hablando también de ciberseguridad, estamos hablando de la utilización del Big Data para conocer el perfil de nuestros clientes en todos los ámbitos, ¿no? Y en un territorio como el nuestro, además, muy dependiente del sector turístico, pues mucho más, porque podríamos llegar a hacernos una idea de cuál es, digamos, la psicología de consumo, la psicología, digamos, de nuestras empresas y de nuestros consumidores, pero son aproximadamente entre 12 y 14 millones de turistas en épocas de normalidad los que llegan a Canarias, y a través de la Big Data podemos conocer también muchísimos aspectos relacionados con sus preferencias y demás. Por tanto, la digitalización en sentido amplio creemos que es una absoluta urgencia en el tejido empresarial de Canarias. Se están dando pasos. Es cierto que si vamos a estudios, y termino ya, señora presidenta, anteriores, ha habido un salto cualitativo, pero es cierto que debemos de acelerar y profundizar, y uno de los objetivos de la comparecencia es conocer en qué líneas precisamente, junto con la red CIDE y otras cuestiones que se están poniendo en marcha, desde la Consejería se está trabajando en aras de ese incremento de la digitalización del sector empresarial en Canarias. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, coincido con la mayoría de los ponentes que han intervenido con anterioridad en muchos de los enfoques. Fíjese, hay un estudio reciente, la importancia de la digitalización, de las ventajas que se planteaban. Las compañías que afrontan la digitalización son mucho más resilientes y han sido capaces de salir mejor de la pandemia. Es decir, esto nos da una medida de la importancia de la digitalización, no solamente para intentar responder a cuando hay crisis, sino para estar preparados para, bajo cualquier circunstancia, ser capaces de adaptarte rápidamente a este tema. Y no hablo necesariamente de que tengan que volver pandemias, con lo que en su momento significó pues prácticamente el cierre físico de muchos de los establecimientos, o en el caso de la isla de La Palma, que este estudio también plantea medidas específicas de apoyo desde el ámbito de la digitalización a través de una erupción volcánica. Es que cuando hablamos de la inflación, es que cuando hablamos del encarecimiento en el ámbito energético, el estar preparado con anterioridad desde el ámbito digital te permite oportunidades que, si no estás preparado, obviamente incorporarte en segunda instancia va a ser muchísimo más complicado. En su segunda intervención, me gustaría que me planteara, no voy a entrar mucho en esto, pero cómo Canarias se prevé adaptarse al reglamento de los mercados digitales aprobado por el Parlamento, se va a aprobar en el Parlamento Europeo. Es una norma pionera que regulará el poder que ejercen las grandes plataformas que se han ido convirtiendo en guardianes de acceso para muchas, fundamentalmente pymes, a la hora de poder distribuir, que han ido copando todo este espacio y que el Parlamento Europeo pretende, a través de esta normativa, pues alcanzar lo que ellos denominan una especie de soberanía digital, no tener esa altísima dependencia del exterior, y sobre todo que finalmente las empresas grandes, medianas, pymes y autónomos pues puedan acceder a esos mercados. Algunas de las cuestiones que se planteaban como posibles recomendaciones en este estudio de la cátedra que planteábamos con anterioridad, Caja 7 y Universidad de La Laguna, son numerosas. Yo me voy a centrar en una y luego ya plantearé otra serie de medidas. Hablaba de intentar conocer las buenas prácticas llevadas a cabo por las grandes entidades canarias, en la medida en que suponen el 53% de los que están desarrollando en este ámbito frente a la baja penetración de las pymes, para hacerlas, ver qué buenas prácticas se podían trasladar a estas pymes a la hora de poder seguir incrementando el porcentaje, elevando el porcentaje de penetración en el ámbito de la digitalización. A mí esto me parece muy interesante, pero yo coincido con algo que decía usted en su intervención. Todo esto tiene que ir adaptado a nuestras realidades y a la realidad de cada uno de los empresarios. Por eso yo ponía también un ejemplo concreto, que a veces no tenemos que ver cómo una gran empresa ha desarrollado todo un proceso de inmersión en el ámbito digital, cuando en ocasiones, o también en paralelo, tendríamos que mirar a ese artesano que en su taller, en su casa,
es capaz de exportar un producto hecho en Canarias, con materias primas muchas veces de Canarias, con conocimiento y tradiciones canarias al resto del mundo. Por tanto, digamos, compatibilizar un poco las buenas prácticas que a nivel general en cada uno de los ámbitos se han podido llevar a cabo para impulsarlo en el ámbito de la digitalización. Pero desde Nueva Canarias esto no puede quedarse solo ahí. Nosotros planteamos una serie de medidas. Una de las cuestiones, lo planteamos con anterioridad, es el uso, el conocimiento y la gestión del Big Data. La mayoría de la gente hoy por hoy, incluyendo un porcentaje alto de empresas, no sabe lo que es el Big Data y las posibilidades que esto implica. Y creo que esa es una de las primeras tareas fundamentales que tenemos que llevar a cabo. Yo estoy de acuerdo con usted en que lo fundamental en este proceso, en esto, son los procesos. Pero los procesos son inviables sin las herramientas, sin la formación, sin el acompañamiento y sin la adaptación, al final, de empresas, algunas de ellas que llevan décadas moviéndose en el plano, digamos, físico, por decirlo de alguna forma, o analógico, y esta transformación a lo digital es compleja. En definitiva, todo esto que estoy diciendo es tener una nueva cultura o avanzar en una cultura de la digitalización. Y en esa cultura de la digitalización, la administración pública juega también un papel, pero no solamente en el acompañamiento, en las subvenciones, en un montón de cuestiones, sino adaptándose y digitalizándose también. Para las propias empresas, el que se puedan desarrollar numerosos procedimientos, ya hay muchos evidentemente, se han dado pasos importantísimos, pero también para la ciudadanía. Y cuando hablamos de generar una cultura de la digitalización y queremos que las empresas avancen en ese sentido, habría una desconexión importante si no lo hacemos en paralelo, no creamos en paralelo una cultura al conjunto de la ciudadanía de la digitalización, porque al final las empresas se digitalizan entre otras muchas cuestiones, no solamente para intentar acercarse al ciudadano. Por tanto, seguir avanzando también en las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía es un elemento para nosotros muy importante. Y fíjense, yo quiero terminar sobre un aspecto en el que intento siempre hacer los abordajes, hablemos de la temática que queramos hablar, y es la mirada canaria desde la perspectiva de la digitalización. Digo esto porque, por ejemplo, yo me siento orgulloso que cuando acudimos a un estudio como el que la mayoría hemos tomado como referencia en el día de hoy, este estudio, este informe planteado por la cátedra, impulsada por dos entidades puramente canarias. Una, en el ámbito educativo, hablamos de una universidad pública como la de La Laguna y de una empresa privada pero con capital mayoritariamente canario como es Caja 7. Y creo que eso es importante porque nos ayuda a analizar, a aterrizar sobre datos concretos de nuestro empresariado en cualquier ámbito, pero en este caso concreto de la digitalización. Lo digo porque en ocasiones tenemos que recurrir a informes a nivel estatal o incluso a nivel europeo, que muy bien. Yo soy de los que me leo los informes del BBVA en el ámbito económico, pero qué importante es contar con esa mirada canaria también de nuestras universidades, por supuesto, de nuestras propias administraciones y de parte de empresas privadas en este campo concreto de la digitalización, por poner un ejemplo, y creo que hay que intentar promoverlo con otras empresas o con sectores empresariales en su conjunto. La mirada canaria también, porque hablar de la digitalización en un territorio insular es distinto a hacerlo en otros ámbitos. Lo hablamos, tenemos que ser capaces de entender la importancia de lo que para nosotros supone esa digitalización para estar conectados entre las 8 islas habitadas que tenemos en Canarias y, por supuesto, con el resto del mundo. Esa mirada canaria de la digitalización, si nos colocamos nuestro centro aquí en Canarias, frente a la periferia, en la que está situada el Estado español y la Unión Europea y el resto del mundo con respecto a Canarias. Y eso es importante plantearlo a la hora de abordar la digitalización desde esa perspectiva. Una mirada canaria también cuando hablamos de que en Canarias hoy por hoy estamos teniendo un auge importante de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías. El impulso importante, por ejemplo, del sector audiovisual en Canarias ha hecho que se haya generado toda una industria, una economía relacionada con esto. En Infecar hay numerosas decenas de empresas, no solamente del sector audiovisual en sí, sino el desarrollo de aplicaciones, de herramientas informáticas, de videojuegos. Cuando hablamos, por tanto, de todo esto, estamos hablando de que
nuestras propias empresas ya situadas aquí pueden perfectamente profundizar en esa digitalización. Y una mirada canaria muy importante, porque si estamos desarrollando programas para atraer a los nómadas digitales, que muy bien, porque nos pueden aportar conocimiento de lo que está haciendo por ahí, creo que debemos desarrollar programas para los nativos digitales. Y cuando no hablo de nativos digitales, ahora no me estoy refiriendo a eso de que nosotros somos unos antiguayas en esto y los chiquillos nuestros son nativos digitales. No, no me refiero a eso. Me refiero a los que han nacido en Canarias y que no tengan que emigrar, salir de Canarias para desarrollar todas las competencias en este ámbito. Hablo de mirada canaria a la hora de desarrollar, como lo están haciendo las distintas universidades, la formación de esos gestores de los que se hacía alusión antes, que son deficitarios en este momento, formar a nuestros empresarios, formar en esas competencias digitales, pero creo, se está haciendo. En los últimos años ha habido un avance importante, pero creo, lo he defendido desde hace tiempo, que la formación profesional, fundamentalmente los ciclos superiores de formación profesional, deben digamos, de hacer una inmersión enorme en el proceso de digitalización, porque es la conexión más rápida, más evidente entre el mercado, lo que la sociedad demanda y las posibilidades, digamos, de inserción laboral. Por tanto, creo que todo eso nos configura al final, pues, esa mirada canaria propia en el ámbito de la digitalización, algo tan global, algo, digamos, ya tan universalizado, pero que podemos y creo que estamos obligados a hacerlo desde nuestra perspectiva, desde nuestras necesidades, desde nuestras realidades, desde nuestras potencialidades y sobre todo también desde las posibilidades que nos ofrece para fortalecernos en el interior y para, por supuesto, darnos a conocer a nivel mundial. Una de las cuestiones, y termino ya, por ejemplo, no es tanto del ámbito de economía, a lo mejor tanto de comercio, sí de comercio, se habla de esas plataformas de venta, se habla de la creación de esos marketplaces, pues qué importante sería generar uno exclusivamente de productos canarios, de productos y servicios creados en Canarias. No solamente crear para que las empresas canarias vendan, que sí, sino para que empresas canarias y personas que viven aquí en Canarias vendan productos hechos en Canarias, no solamente de intermediación.